Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Michelle Vega López y estoy en sexto de Derecho. Esto es para la materia de impuestos y el día de hoy estamos con... Buenas tardes a todos, mi nombre es Isabel Mundo Montoya, soy contador público con maestría en fiscal, egresada de la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy nos concederá una pequeña entrevista acerca de la materia. Bueno, comenzamos. La primera pregunta es, ¿por qué es importante registrarse con el régimen fiscal adecuado desde un inicio? Para pagar todos de manera correcta los impuestos que nos corresponden, no pagar de más, no pagar de menos, evitar las complicaciones con la autoridad y estar en la línea correcta. Muy bien. ¿Cuáles son los riesgos de estar en un régimen que no corresponde a nuestra actividad? A lo que comentaba hace un momento, pues no caer en incumplimientos, que no tengamos requerimientos por parte de la autoridad, que nos provoque alguna auditoría, alguna revisión y estar en el régimen que nos corresponde cumpliendo correctamente. Muy bien, ¿y nos podrías hablar acerca de qué tipo de criterios se toman en cuenta para tener un régimen correcto? Sí, tiene que ver si somos personas físicas, si somos personas morales. Hablando de personas físicas, hay varios regímenes, dependiendo de la actividad, los ingresos que se generen. Con eso se puede ubicar con la asesoría de una persona experta en el tema, prácticamente contadores, para saber en dónde tenemos que registrarnos ante la autoridad fiscal. Ok, y por ejemplo, para un pago de impuestos o para algún cálculo que tengamos que realizar, ¿qué tanto afecta el régimen en el que estemos? Hablando de personas físicas, hay un régimen muy pequeñito, por ejemplo, que se llama Reciclo. Es muy sencillo, no requiere precisamente la asesoría de un contador. Sí es bueno tenerlo por cualquier duda que se pueda tener, pero puede cumplir de manera puntual y cada quien en su momento. Si fuera otro tipo de régimen, hay reglas que tenemos que saber para poder sumar, restar deducciones, sumar ingresos y pagar de manera correcta y puntual. Ok, ¿y qué consecuencias podríamos tener si no tenemos un régimen adecuado? Si no tenemos el régimen adecuado, pues nos puede requerir la autoridad, nos puede sancionar por incumplimiento. Tenemos declaraciones de pago, declaraciones informativas, y no importa que sean informativas, también tienen una sanción por incumplimiento. Ok, y si nuestra actividad llegara a cambiar en algún punto de nuestra vida, ¿tenemos que cambiar de régimen y cómo se puede hacer esto? Sí, ante la autoridad hay formularios que se presentan para cambios de régimen, de domicilio, de actividad, varios supuestos que se pueden ir presentando en el transcurso de la vida fiscal de una persona y está todo listo para que la autoridad reciba la información. Muy bien, y por ejemplo, si estamos tributando en el régimen correcto, ¿esto tiene algún beneficio? En el régimen correcto puede ser que una actividad pueda tener más de un régimen, en el caso de la persona física sobre todo, hay regímenes un poquito más baratos que otros, entonces sería bueno saber cuál es el que me conviene para pagar de manera correcta y justa. Y por ejemplo, en determinados regímenes me imagino que debe de haber algún comprobante que nos indique esto es cierto, ¿tiene que emitir algún tipo de comprobante cada régimen? Sí, si nos vamos a lo que es el Código Fiscal de la Federación, se habla de comprobantes fiscales, no tienen un nombre como tal, todos son comprobantes. La costumbre es llamarles factura o recibo de honorarios. Esas comprobantes fiscales tienen una serie de reglas que cumplir, de requisitos que es igual para todos. La obligación es todos los que generemos ingresos en el régimen que estemos, siempre deberemos de emitir un comprobante fiscal correspondiente. Muy bien, y si conociera en este momento algún emprendedor, ¿qué consejo le daría principalmente dentro de la materia? Qué buena pregunta, y es muy importante que los emprendedores, cuando hacen su plan de negocio, que es el primer paso que van a dar, deben incluir la parte fiscal. No es la última, tampoco es la primera, pero forma parte de un plan completo para saber cómo va a impactar su negocio, su idea, la parte fiscal, que es un rubro de la parte financiera también. Y por ejemplo, sabemos que el gobierno otorga ciertos apoyos o ciertos créditos para los emprendedores como para arrancar el negocio. ¿El régimen en el que estén inscritos afecta de alguna manera? No precisamente, dependiendo del decreto que emita el gobierno para el apoyo, puede decir que sean de cierto régimen
o simplemente que generen una actividad o que generen empleo para que tengan derecho a tener acceso a este tipo de apoyos crediticios que puede ofrecer el gobierno. ¿Y para darnos de alta tenemos que tener algún contador de planta o lo podemos hacer nosotros mismos? Pueden ustedes mismos, pueden acercarse a la autoridad, que es el SAT, ellos los orientan, les van a preguntar qué van a hacer, a qué te vas a dedicar, qué nivel de ingresos esperas tener, qué gastos vas a recurrir, y ellos mismos los orientan. Ya cuando es una actividad de mayor envergadura, pues sí, un contador debe ser el principal, sobre todo cuando son sociedades anónimas o personas morales, que ahí es una serie de elementos más a cumplir que una persona física. Muy bien. ¿Y qué se tiene que hacer con aquellos tickets que nosotros tenemos que pedir para realizar las facturas? Cuando nosotros queremos hacer deducible un gasto en nuestra actividad, pedimos una factura fiscal, que la obligación es que todos expidamos facturas fiscales en nuestras ventas. Pero como bien dices, damos tickets. Esos tickets, aun cuando no representan una factura fiscal, podemos pedir que nos los canjeen por una factura con todos los requisitos fiscales. Y el que vende la suma de esos tickets al final del día deberá de emitir un comprobante fiscal con todos los requisitos de la ley. Eso no lo exime de cumplir con esta obligación. Perfecto. ¿Y nos podría mencionar algunos regímenes que conozca? Claro que sí. En el caso de la persona física, podemos tener, por ejemplo, si alguien renta oficinas, inmuebles, casas, bodegas, hay un régimen que se llama arrendamiento. Si alguien deposita su dinero en una inversión, se llama intereses el régimen. Si una persona es socio accionista de una persona moral, recibe dividendos, el régimen se llama dividendos. El más común que podemos ver es el empleado. Su patrón va a cumplir las obligaciones fiscales por el empleado, pero el empleado tendrá que tener también su RFC, estar dado de alta ante el SAT, en ciertas situaciones cumplir con las obligaciones de declaración anual. Otro ejemplo, quien tenga un negocio, también régimen de actividad empresarial, quien dé servicios profesionales, por ejemplo en despachos de abogados, contadores, arquitectos, servicios profesionales es el régimen que le corresponde. Esos son los principales que existen en la ley. Ok, ¿y entonces considera que el de los empleados suele ser el régimen más recurrente? Sí, de hecho es el universo más grande de contribuyentes que tiene la autoridad fiscal porque es cautivo, quiera que no, tiene que estar dentro de la línea a través del patrón. Si el patrón quiere deducir el sueldo que le paga, tendrá que tenerlo dado de alta en el Seguro Social, en el SAT, en el Infonavit, en finanzas del Estado, hacer la nómina, hacer las retenciones, pagar los impuestos sobre nómina. Por eso es el mayor número de contribuyentes cautivos. No es voluntario prácticamente, sino que se tienen que alinear los patrones con sus empleados para poder deducir sus gastos. Muy bien, y finalmente algo importante actualmente es la tecnología, entonces ¿las transferencias pueden influir en el régimen? ¿Transferencias bancarias? Ajá. Las transferencias bancarias para cierto nivel de gasto, por ejemplo a partir de 2,000 pesos, la obligación es que haya transferencias bancarias, o pago con tarjeta de crédito o pago con cheque. La más común hoy son las transferencias bancarias. ¿Por qué? Porque esto les da trazabilidad a los gastos del contribuyente, de tal manera que el SAT puede pedirle al banco que le presente los estados financieros y podrá ver a quién le pagó, cuánto, cuándo, después sabrá por qué en caso de una auditoría, pero las transferencias es la mejor herramienta que tiene el SAT para trazar el dinero que gastan los contribuyentes. Muy bien, esta fue nuestra última pregunta. Agradecemos mucho su tiempo para disponer de sus conocimientos y compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes, gracias Pamela. Hola, mi nombre es Pamela Michelle Vega López. El día de hoy les voy a hablar acerca de los regímenes fiscales como parte de mi actividad. El primer régimen es el de personas morales para el régimen general de ley. Este tiene como sujeto a aquellas personas morales que tributan en este régimen. Como objeto tiene todo aquel ingreso que estos obtienen. Tiene una base que tiene una regulación en el resultado fiscal y tiene una tasa y tarifa del 30%. Su cálculo se regula en el artículo 9 de la ley del ICR, que es el impuesto sobre la renta.
Este es los ingresos menos las deducciones, menos las utilidades, participación del trabajador en las utilidades, que se abrevia PTU. Te obtienes una utilidad fiscal a la cual le restas las pérdidas fiscales que se obtienen, y el resultado fiscal lo tienes que multiplicar por la tasa o tarifa, que en este caso es el 30%, y así es como obtienes el cálculo del impuesto sobre la renta. Ahora, el segundo régimen es el de personas morales, el régimen simplificado de confianza en este rubro, el cual tiene una regulación para aquellos sujetos en los que son personas morales que residen en México y que está compuesto por aquellas personas físicas. Tiene un objeto principal de ingresos no mayores a 35 millones de pesos. Tiene una base con resultado fiscal y en cuanto a los ingresos, así como también una tarifa previsto en la tabla de la ley del ICR en su artículo 152. Su cálculo es igual al artículo 9 de la ley del ICR que mencionamos hace un momento, el cual pues viene siendo lo mismo, que son los ingresos menos las deducciones menos la participación del trabajador. Obtienes una utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales. Cuando obtienes un resultado fiscal lo multiplicas por el porcentaje y así obtienes el cálculo. Este se regula en el artículo 206 y en el artículo 212 de la ley del ICR. El siguiente régimen es el de personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Este tiene por sujetos a aquellas personas físicas con ingresos de realización de actividades empresariales o que prestan algún tipo de servicio profesional. Contiene un objeto de acuerdo a los ingresos, una base de acuerdo al resultado fiscal y basado en los mismos ingresos, y finalmente pues tiene una tarifa basada en dos partes. Una es la parte mensual, la cual está regulada en el artículo 96. Al ingreso total que tienes tú, la tasa se calcula dividiéndole el impuesto al último sueldo mensual que obtuviste entre dicho sueldo. El cociente lo multiplicas por el 100 y obtienes un producto en porcentaje. Ahora, en la fase anual está regulada en el artículo 152, y es que al resultado fiscal le restas la deducción para que esa cantidad la bases en la tabla del artículo 152. Ahora bien, tenemos un cálculo de este régimen basado en los ingresos menos las deducciones. A eso le vas a restar el límite inferior, que viene basado en la tabla del artículo 152, y a ese lo vamos a multiplicar por aquel porcentaje de la misma tabla en el que corresponda, y le vamos a sumar la cuota fija que en la misma tabla nos indica la cantidad correspondiente de acuerdo a los cálculos que ya llevamos, para finalmente obtener el cálculo del ICR. Ahora bien, esto se regula en el artículo 100 principalmente. Este régimen lo pueden encontrar ahí, todo su capítulo. Ahora, el otro régimen para personas físicas es uno de los más utilizados y de los más conocidos, el cual le denominamos RECICO, que viene siendo el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Este se regula con un sujeto basado en aquellas personas físicas que hacen actividades empresariales o profesionales y que también pueden otorgar un cierto uso o un cierto goce de aquellos bienes de manera temporal. Este tiene un objeto principalmente en sus ingresos, ya que la regla principal es que sus ingresos deben de ser menores a 3.500.000 pesos. Si exceden de pertenece a otro régimen después. Su base está en el régimen del resultado fiscal, basado en los ingresos también. Y pues su tasa o tarifa la obtenemos del artículo 113F principalmente, que viene de la mano con nuestro cálculo, el cual se basa en el ingreso menos la deducción, que nos da un resultado al cual le tenemos que restar el límite inferior de la tabla del 113,
Ahora, a ese límite inferior nos va a brindar otro resultado al cual le tenemos que multiplicar el porcentaje que viene en la misma tabla para obtener otro resultado al cual le sumaremos la cuota fija que podemos encontrar en la misma. Y finalmente, después de terminar este cálculo, obtenemos el cálculo del ICR. Pero el momento en el que se convierte en cálculo del régimen simplificado de confianza para personas físicas es cuando a este cálculo final le aplicamos la multiplicación del porcentaje que viene incluido en el artículo 113F, de acuerdo al ingreso con el que la persona comienza. Viene dividido en 2 secciones y, por ejemplo, la primera sección es hasta cierta cantidad. Lo tienes que multiplicar por el 1%, por ejemplo, luego por el 2% y así va en aumento, pero todo depende a la categoría de ingresos que tiene la persona en un inicio. Ahora, como último régimen que vamos a estudiar en esta ocasión, tenemos el régimen de las personas físicas con asimilados, sueldos y salarios. Este también es muy conocido y es muy común porque viene siendo como para los servicios subordinados, que son también muy comunes. Por ejemplo, el sujeto que vamos a basar en este régimen se divide en 2 y más claramente lo podemos especificar en salarios y en asimilados. Los salarios principalmente atribuye a aquellas personas físicas que prestan un servicio personal subordinado, que perciben un salario y que tienen demás prestaciones, todo esto en torno a una relación laboral. Ahora la siguiente categoría son los asimilados. Los asimilados principalmente obtienen una remuneración o una prestación de acuerdo, por ejemplo, a los empleados públicos, de acuerdo a ciertos rendimientos, a ciertos anticipos. También se incluye en este rubro los honorarios a los consejeros y los honorarios a los prestalarios. Después de hacer esta categorización, por así decirlo, tenemos que su base está en los ingresos que tienen el resultado fiscal de acuerdo a la tasa o tarifa que podemos observar en el artículo 96 de manera mensual o en el artículo 52 de manera anual, como lo mencionábamos en el régimen anterior, que es una tablita en la que nos podemos basar para hacer el cálculo de acuerdo a cómo lo deseemos. Ahora, su cálculo tiene la misma relación que el cálculo anterior porque se basa en las mismas tablas, pero algunas características que tiene este régimen es que tiene que tener ciertas obligaciones el retenedor. En este caso, el retenedor se nos divide en 2 personas. En el artículo 98 de la ley del ICR podemos encontrar el retenedor como sujeto. En el retenedor como sujeto tenemos las principales características de que deben de brindar los datos para la inscripción del RFC. También deben de ser las constancias de la retención de los impuestos y también deben de efectuar las declaraciones anuales. Ahora, en el rubro del artículo 99 tenemos a los patrones como retenedores. En este decidí como escoger 4 características principales, las cuales son que tienen la obligación de retener el ICR, tienen la obligación del impuesto anual, tienen la obligación de realizar la constancia de viáticos y finalmente tienen la obligación de reportar las adquisiciones de las acciones dentro de una empresa. Y pues estos son los regímenes que nos corresponden hablar en esta ocasión. Espero haya sido de su comprensión y que todo haya sido desglosado de manera correcta. Ahora, en esta ocasión les voy a hablar acerca de las deducciones. A mí me corresponde la deducción de las reparaciones. Esta deducción está contenida en el artículo 36 en su fracción primera de la ley del ICR, que es la del impuesto sobre la renta. Este tipo de deducción habla de aquellas reparaciones, así como las adaptaciones o a las instalaciones que se consideran una inversión, que va directa a una adición o una mejora en cuanto al activo fijo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esta deducción, ya que no implica considerar como una inversión aquellos gastos que se lleven a la conservación, al mantenimiento o a la reparación de un artículo, pues como lo menciona el segundo párrafo de este artículo 36. Esto principalmente con el objeto de mantener el bien del que se trate, pero en condiciones de operación. ¿A qué voy con esto? No se trata de reparar,
si está descompuesto, no se trata de reparar si está inservible o no se trata de reparar si no está en uso. Al contrario, mientras éste está llevando a cabo sus actividades normales y sus operaciones, se le otorga un plus, una mejora, un aprovechamiento que lo haga mejorar, que lo haga elevar su categoría, por así decirlo. Ahora, regulándolo de acuerdo al reglamento de la ley del ICR como apoyo, lo podemos encontrar regulado en el artículo 75, el cual divide en dos esta deducción. Por ejemplo, en la primera es sobre aquellas mejoras hacia los bienes o hacia las instalaciones. Es decir, si hacemos arreglos o si hacemos algunos cambios a un bien que lo mejore, esto implica que lo haga más útil, que lo haga durar más tiempo, es decir, que no se descomponga rápido, por así decirlo, o que tenga inclusive un uso diferente. Por ejemplo, no sé, si tenemos esta pluma, pero está en operaciones, no está descompuesta, y nosotros buscamos hacer una reparación para este artículo, sería una mejora. ¿Qué podríamos hacerle a esta? Podríamos cambiar su uso totalmente. Si la usamos normalmente, por ejemplo, no sé, para escribir en la escuela, ahora la vamos a elevar a su categoría de redactar informes en un despacho, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo burdo, pero es un ejemplo que va de acuerdo a la situación. En este no se aplican los mantenimientos y todos esos gastos, si son parte de su valor, pues mucho mejor. La segunda opción que divide este artículo del reglamento entra en la restauración o a los monumentos artísticos, por principal llamarlo así. Esto implica gastar dinero para conservar, para arreglar o para restaurar aquellas esculturas o aquellos edificios que sean considerados como artísticos y que también sería una inversión deducible. Es decir, si tenemos una escultura en el centro de nuestra ciudad, por ejemplo, se me viene a la mente la escultura que está por el Parque Irecua cerca del tren. Ok, ya la tenemos hecha y implica como una escultura artística. Entonces, si nosotros queremos implicar este tipo de deducción, todo aquel material que nosotros le vayamos a meter para repararla, en sentido de mejorarla y en sentido de darle un plus, es decir, no sé, se está haciendo, no sé, media amarilla de algunas partes, tenemos que mejorarla ampliando esta sección para que tenga otro tipo de luz, otro tipo de iluminación. Toda esa inversión que nosotros hagamos, todo ese gasto que se cree o se genere de acuerdo a esta escultura, nosotros lo vamos a poder deducir de acuerdo a esto. Esto solamente va a funcionar si la autoridad nos da el permiso y si se hace bajo supervisión de la institución que sea correspondiente de dicha. No es como que yo así porque sí vaya a llegar a aplicar este artículo y hacer una reparación, no, sino que en todo caso tendríamos que redactar un permiso, tendríamos que esperar a que la autoridad correspondiente nos dé la autorización y nos dé inclusive hasta una supervisión, por así decirlo, para poder nosotros entrar en efectos de dicha reparación. Y esto es todo por mi parte, espero haya quedado claro este tipo de deducción y listo.